Quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Es usted Kant? Emmanuel Kant. Sí. Vaya, vaya. Soy El mismo chico de Königsberg. No lo puedo creer. Quería decirle... Digamos que desde que supe que usted se declara seguidor de mi filosofía para explicar su pasado criminal, no he tenido la conciencia en paz. Quisiera hacerle algunas preguntas. Realmente me gustaría comprender. A ver, usted le dijo al tribunal que durante toda su vida había intentado seguir viviendo los principios de mi filosofía. Eso es lo que dijo. No es cierto. Si es así, quiero decirle que ni siquiera después de muerto había imaginado yo semejante contrariedad. Nunca algo así. A ver, empecemos por el principio. Algún día usted tiene que haber tomado conciencia de mi filosofía. ¿No es así? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo y cómo? ¿Con quién? Y en primer lugar, ¿me leyó usted verdaderamente? Sí, lo he leído. Bueno, pero, entonces, ¿qué fue lo que leyó? ¿Ah? Crítica de la razón práctica. No. Sí, lo leí con mi padre. Ah, su padre. Sí, mi padre. Ah, era profesor de filosofía. De ningún modo. Era contable en una compañía de electricidad, pero eso no es un obstáculo para leer sus libros. No. No, por supuesto que no. No, Pero mi padre era creyente, muy practicante.
iba a la iglesia todos los domingos. ¿Sí? Mi madre, mis hermanos, mi hermana y yo íbamos con él. Por las tardes también asistíamos con él a la Asociación de Jóvenes Cristianos. Sí. Mi padre pertenecía además al Consejo Presbiteriano de la Parroquia Protestante de Linz, la ciudad donde vivíamos. ¿Y su madre? Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. También era muy piadosa y cristiana practicante. Bueno, ¿y la filosofía? A mi padre le gustaba mucho leer y lamentaba que en aquella época yo leyera tan poco. Tenía una espléndida biblioteca llena de clásicos. Sí. Él fue quien me dio su crítica y también me hizo leer a Schopenhauer. Con él comprendí que la vía de la religión es mucho más fácil que la del libre albedrío. ¿Y le resultó fácil leer? Digamos, ¿está seguro de haberme comprendido bien? No. No fue fácil. Por supuesto. Pero mi padre leía conmigo y me ayudaba a comprender lo que usted decía. Hablábamos de los temas que él consideraba importantes y me daba ejemplos. ¿Ejemplos? Sí. Para hacerme comprender la teoría, me pintaba una situación que hacía más claro el pensamiento. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, sobre el imperativo categórico. ¿Y usted podría decirme algo más sobre el imperativo categórico? Por supuesto. A ver, ¿qué es el imperativo categórico? Por supuesto. ¿Qué es? Yo diría, el principio que rija mi voluntad debe ser siempre de tal condición que pueda constituir el principio de las leyes generales. Sí, sí. A grandes rasgos es eso. Sí, digamos que sí. ¿Cómo a grandes rasgos? Bueno, sí, es eso. En el espíritu, indudablemente. Vaya, vaya. Yo escribí... Vaya, vaya. Vaya, vaya. Yo escribí algo así. Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda servir al mismo tiempo como el principio de una legislación universal. Así que digamos que sí, eso es correcto. Bien, sí. Entonces, yo intenté poner en práctica esta idea y vivir toda mi vida según ese principio. Y con esa idea contribuyó a dar muerte a millones de personas, organizando formaciones de trenes que los conducían a los campos de exterminio. ¿Cree usted que puede poner uno en práctica mi filosofía exigente, austera, rigurosa y difícil, y desembocar después en una aberración semejante? ¿Sabe usted que en mis tiempos hubo estudiantes que se batieron a duelo para comprender, y digo bien, comprender mi filosofía? Uno de ellos llegó a decir que había que pasar por lo menos 30 años estudiándola en la universidad. Muchos de mis amigos me han reprochado mi escritura. Otro llegó a decir que no tenía dedos suficientes para señalar los paréntesis, las comillas o las palabras que constituían un problema en una página. Consigo a duras penas completar una página y ya no tengo dedos suficientes para continuar. La filosofía no es un asunto fácil, y la mía mucho menos. Uno no puede acercarse a ella sin afectarse. Además yo no escribo para la mayoría. Me gustaría mucho hacerlo, pero mis temas no lo permiten. Imagina usted bien que cuando uno ha recorrido la mitad del camino, hay que pasar al acto, llevar la teoría a la práctica. En el caso muy preciso de la solución de la ejecución final, ¿querría alguien universalizar esta máxima? Mi problema no era el contenido de la máxima, sino la máxima misma. Me daban órdenes. Yo debía obedecerlas. No tenía que examinarlas, discutirlas, ni comentarlas. No tenía que examinar su legitimidad.
Yo pertenecía al ejército. Y es usted quien lo dice, como me lo repitió tantas veces mi padre. El soldado no debe discutir las órdenes que recibe, sino, ¿dónde iríamos a parar? Por otra parte, si en aquella época me hubieran dicho, tu padre es un traidor, debes matarlo, yo lo habría hecho, pues hallaba en la obediencia una forma de realización personal. Usted decía, creo, que al desobedecer una persona descalifica la fuente del derecho y que a partir de entonces ya nada es posible, ni el pensamiento ni la acción. Hasta ese era su argumento para prohibir la mentira en todos los casos. ¿No es así? En efecto, sí, en efecto. Pero aún así, usted podría haber ejercido su juicio sobre el contenido de la máxima, ¿no? No se le pide que sea una máquina, que obedezca sin reflexionar. Por lo menos yo no pido eso. En el caso de la ejecución de la solución final, ¿querría alguien universalizar esta máxima? Por supuesto que pensé en el contenido, que reflexioné, además lo hice con mucha frecuencia. Pero, aun cuando desaprobara el contenido de la máxima, derecho que usted mismo me reconoce, el deber me obligaba a obedecerla. Mi padre repetía a menudo esta frase suya que yo recuerdo exactamente. Sería muy peligroso que un oficial que ha recibido la orden de un superior quisiera razonar en su servicio sobre la utilidad o la oportunidad de dicha orden. ¡Debe obedecer! El funcionario como cosa en sí mismo. ¿Eso es lo que hice? No. Sí, en efecto, sí. Entonces, ¿qué cree usted? Cuando mis superiores me enviaron al lugar a ver cómo resolvía la cuestión judía, ¿qué cree que sentí yo? He asistido a la matanza de personas que esperaban de pie en fosas comunes y a las que un minuto más tarde se las sepultaba. Había niños en los brazos de sus madres. He visto asfixiar a judíos desnudos con gas carbónico dentro de las cajas de los camiones que los transportaban. He visto descargar los cadáveres. He visto a civiles arrancándole los dientes de oro. He visto con mis propios ojos surgir sangre debajo de mis pies, como si fuera un manantial, porque me había parado sobre una fosa común, donde la presión de los gases de la putrefacción proyectaba la sangre como un geyser. He visto en Auschwitz las cámaras de gas. Me negué a acercar el ojo a una mirilla como me pidieron que lo hiciera para asistir al detalle a todo aquello, pues estaba horriblemente asqueado. ¿Cómo podría no haberme sentido conmovido ante semejante espectáculo? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¡Entonces! Entonces reflexioné, por supuesto, pensé en todo aquello. No podía quitármelo de la cabeza. Bebí mucho. Coñac. Demasiado. Luego hablé con Müller. Müller era mi superior jerárquico. Le dije hasta qué punto estaba conmocionado, que había caído en un estado de postración y que ni siquiera estaba en condiciones de hacer el informe oral que me había pedido. ¿Y cómo reaccionó Müller? ¿No reaccionó? En fin, sí. Sonrió, como de costumbre, y no dijo ni hizo nada más. Por otra parte, creo que él se hallaba en la misma situación que yo. También él obedecía. ¿Y después? Después me envió a hacer otras inspecciones. ¡Ah! ¡Que usted realizó! ¡No! Sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¡Ay, evidentemente!
Pero yo cambié mucho después de todo aquello. ¿Ah, sí? Uno no sale indemne de lo que se vio allí. No, sencillamente es imposible. Es evidente que muchas cosas cambiaron en mí. ¿Qué cosa? Antes, yo obedecía y al mismo tiempo consentía en hacer lo que hacía. Al menos mi conciencia consentía. ¿Antes de qué? ¿En qué consentía antes? Antes de Auschwitz, antes de haber visto lo que vi en Auschwitz, antes de las cámaras de gas, antes de verlas. Al principio, se me había encomendado resolver pacíficamente la cuestión judía. Ah, pacíficamente. Sí, pacíficamente. ¿Y cómo era eso, parce? Yo siempre fui sionista. En todo caso, nunca fui antisemita. Y ahora esto. Al menos, menos antisemita que usted, porque usted escribió ciertas frases. Sí, lo sé. No son de las frases de las que me sienta más orgulloso. Teniendo en cuenta cómo evolucionaron las cosas después. Uno no puede sentirse orgulloso de haber escrito contra los judíos, teniendo en cuenta cómo esa pasión malsana proliferó después como un tumor maligno. Por mi parte, no era antisemita. No tenía nada en contra de los judíos. Tampoco tenía nada a favor. No tenía ninguna opinión formada sobre el asunto. Al principio, yo trabajaba en un plan de deportación masiva de los judíos a Palestina o a Madagascar, un lugar donde pudieran vivir entre ellos. Ah, deportación, dice usted. Sí, pero recuerdo que la palabra es suya. ¿Cómo? ¡Mía! Es la palabra que utiliza usted para justificar que se alejen de un país a aquellos que han sido culpables de un crimen. ¿Pero de qué crímenes eran culpables los judíos? Los criminales de los que yo hablaba habían asesinado, habían cometido fechorías, eran culpables de cometer infracciones castigadas por la ley. Yo pensaba en los rufianes y los bandidos. Bueno, pensaba en una categoría de personas que por sus actos podrían colocarse por fuera de la ley. A ellos perfectamente podían montarlos a un barco y conducirlos a una isla alejada del país donde habían cometido los crímenes, para alojarlos luego en un presidio o algo por el estilo. Pero a los judíos, ¿qué podía reprochársele tan reprensible como un crimen o como un asesinato? No era a mí a quien correspondía juzgar semejantes asuntos. El Führer fue elegido democráticamente por el pueblo alemán que votó en las urnas. Él representaba la soberanía popular. Él era legal y legítimo. Legal, por lo tanto legítimo. Las leyes que él dictaba eran por esas mismas razones legales y legítimas. Además, no veo cómo puede usted reprocharme que me haya sometido a un poder legítimo, cuando en su libro se enseña que todos deben someterse al poder en vigor, aun cuando éste ocupe el lugar que ocupa por un acto ilegal como un regicidio, un tiranicidio, un golpe de fuerza, una usurpación sangrienta del poder.
Es usted quien dice que uno debe obedecer al que está en el poder porque esa persona es el poder. Es usted quien prohíbe que uno investigue de dónde proviene su legitimidad, siempre que la tenga. De modo que, con mayor razón, cuando un poder ha obtenido su legitimidad de la legalidad, uno debe obedecer las órdenes. Y el poder había decidido que los judíos estaban en la ilegalidad, que no merecían la ciudadanía alemana. Yo no tenía por qué ocuparme de las razones ni de las motivaciones de esas decisiones y debía actuar en consecuencia. Se me ordenó que trabajara en un plan de deportación de esas poblaciones, que las enviara fuera del territorio alemán. Y lo hice concienzudamente. Hasta podría decir, escrupulosamente. Sí, es verdad. Yo era un soldado del Reich, un funcionario que había prestado juramentos, por lo tanto debía obedecer la ley. Nunca actué personalmente según decisiones individuales. Siempre apliqué las disposiciones oficiales, de conformidad con los decretos, las normas de aplicación, los reglamentos de la policía, las órdenes y las instrucciones de mis superiores, mientras no se tratara más que de eso. Antes de Auschwitz, todo marchaba bien. Yo obedecía, pero no tenía problemas de conciencia. Estaba de acuerdo. Había estudiado el idioma hebreo. Leía libros sobre la cultura y la civilización judía. Trabajaba en ese proyecto con los consejos judíos, con quienes me entendía muy bien y con quienes además trabajaba muy bien. Mientras todo se mantuvo en ese plano, las cosas marchaban. ¿Y qué? ¿Qué tuvo que pasar para que las cosas ya no marcharan tan bien? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Qué tuvo que pasar para que las cosas ya no marcharan tan bien? Bueno, ciertos viajes, cosas que he visto. ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, lo que cambió es que no es lo mismo deportar a una población o a una isla que destruirla físicamente. Wannsee. Ah. ¿Estuvo usted en Wannsee? Sí, estuve allí, en Wannsee. Se dijeron las cosas claramente en 1942. El 20 de enero de 1942, lo recuerdo muy bien, por orden del Führer, se abandona la solución de la deportación de los judíos a un país extranjero. Se detiene ese proyecto y se pone en marcha la solución final. Dicho de otro modo, el exterminio físico de los judíos. ¿Entonces qué? Entonces todo cambió. Bueno, ¿qué es todo? Pues bien, todo. En fin, nada. Digo que todo cambió porque para la conciencia ya nada era lo mismo. Pero en los hechos no cambió nada. Porque yo continué haciendo mi trabajo. Continué obedeciendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Cómo reaccionó usted aquel día ante el anuncio de semejante proyecto? Porque no se puede decir que no es nada encontrarse con unas personas encerradas en una habitación y decidir suprimir del planeta a varios millones de sus semejantes de un plumazo, así. Muy bien. ¿Qué está leyendo? Platón. ¿Platón? Sí, la apología de Sócrates. Se lo pedí a mi hermano. También le pedí el Nuevo Testamento.
No pudo hacerme llegar todo, pero al menos estos me los han dado. A ver, Ivan, ¿tiene algo que consultarme? ¿Tiene alguna duda? No. Nada. Doctor. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en ese caso, que tenga usted una feliz noche. Buenas noches, doctor. ¡Iceman! ¡Sí! Hay algo que me molesta. ¿Qué? Cuando usted buscaba soluciones para aliviar su conciencia, ¿en qué pensaba? Nunca buscó la manera de sustraerse a esta situación. Sí, por supuesto. Uno piensa. Primero pensé en cambiar de destino, partir al frente soviético. Y bien, Lo solicité. ¿y qué pasó entonces? Pues nada. Me lo denegaron. ¿Hablaba usted con alguien de estas cosas? ¿Con sus padres? Ah, su padre vivía entonces. Sí, todavía vivía. Murió recientemente. No, yo no hablaba con nadie de estas cosas. Y mucho menos con mi familia. Y abandonar el ejército. ¿Para hacer qué? No había tenido gran fortuna en otros oficios. Trabajé en varias oficinas, pero luego fui despedido. Además, habría sido sospechoso abandonar el ejército. Mis jefes lo habrían considerado una deserción. No, era imposible. Lo que pensé varias veces fue pegarme un tiro en la cabeza. Lo pensé a menudo. Y nada. No, falta de valor, probablemente. Tal vez debía hacerlo. Seguramente era lo que debía hacer, pero no pude. No lo hice. En aquella época bebía mucho. Además tenía esposa e hijos y debía ocuparme de ellos. Una solución un poco débil, convengamos. ¿Ah?
Me hablaba usted hace un momento de mi familia. ¿Sí? Recuerdo las conversaciones con mi familia. Recuerdo de nuestras conversaciones sobre la moral, la religión, su filosofía. Sí. ¿No escribió usted en alguna parte que el hombre es un animal que necesita un amo o algo semejante? Sí, yo escribí eso. ¿Qué quiso decir con eso? Seguramente. En la perspectiva de una filosofía política, es necesario que haya un hombre al cual otros hombres deben obedecer para evitar que cada uno tire para su lado y entre todos provoquen un increíble desorden. Hay que evitar que triunfe lo particular. Lo importante es lo universal. El hombre es imperfecto. Tiene necesidad de ese amo, que también es imperfecto. Y por lo tanto, imperfecto también. Pero hay que buscar al hombre que esté en mejores condiciones de construir la sociabilidad, a pesar de la eterna, insociable sociabilidad de los hombres. Solo ese hombre puede edificar una comunidad coherente, una sociedad digna de ese hombre. ¡Excelente! ¡Admirable! ¿Y por qué ese hombre no habría podido ser Adolf Hitler? ¿No es acaso la definición del conductor, la del Führer, la que usted le acaba de dar? ¡Vamos! ¡Responda! Nada se opone a que ese amo que usted propone con tanto entusiasmo para confederar la multiplicidad anárquica y convenirla en comunidad ordenada, para producir una sociedad civil digna de ese hombre, sea el Führer. ¡Respóndame! No veo cómo podría decirle que no. Bueno, ¿y en nombre de qué? ¿Cómo pues? ¿Sería yo culpable de obedecer a ese hombre cuya palabra constituía en aquella época la ley, toda la ley? Él hablaba y esa era la ley. El imperativo categórico. El imperativo categórico. La belleza sublime del imperativo categórico. No mucho en efecto. Pero dígame, ¿por qué razones se hizo usted nazi? Porque de todos modos usted era nazi. ¿Ah? Sí. Obtuve mi ficha de afiliación el 1 de abril de 1932. Fue 10 años antes de las cámaras de gas. Hasta entonces no había nada que contrariara el imperativo categórico. ¿Había usted leído el libro de Adolfo Hitler? No, nunca lo leí completo. Lo ojeé, lo miré, pero nunca lo leí entero. Ah, se afilió usted a un partido sin ni siquiera conocer el programa. Me afilié porque estaba desocupado y ya no conseguía trabajo. Yo no tenía un odio particular en contra de los judíos. Lo que Hitler quería era volver a poner de pie a Alemania, y yo estaba de acuerdo con eso. Y cuando llegó al poder, legalmente, ¿cómo podría yo no haber sido solidario? ¿Con qué motivos? Durante los primeros años dio trabajo a 7 millones de desempleados, hizo construir carreteras, escuelas, estadios, lugares de esparcimiento, vivienda para los menos favorecidos. Después nos devolvió la dignidad que habíamos perdido con el Tratado de Versalles. Yo me afilié al partido y permanecí en él durante años. Primero, por todas estas razones, y no para participar de la destrucción de los judíos en los campos de exterminio. Hasta entonces, no había nada que contrariara al imperativo categórico. ¡Nada! Pero así todo me indigna y hasta me irrita.
que usted pueda sacar semejantes conclusiones prácticas de mis teorías. Oh, es que me siento ofendido. Peor aún, porque ninguna de mis teorías contradice lo que usted hizo. Usted radicaliza. Eso es lo que hace. Radicaliza. ¡De ningún modo! Solo pongo en práctica. ¿Imaginó usted que alguien pondría en práctica sus ideas y que en esa perspectiva hacía falta contar con lo real y los hombres tales como son antes que con lo real y los hombres tales como deberían ser? La prueba de la encarnación de sus ideas muestra su radicalidad invivible. Usted es el radical cuando se preocupa más por las ideas puras que por los hombres impuros. Usted ha vivido con su cabeza en su famoso cielo estrellado y yo en el lodo del mundo, pero este es el único que existe. Usted es puro, por supuesto, limpio, evidentemente, pero nunca bajó del cielo de las ideas. Yo, por supuesto, por haber vivido en lo real, en la historia, en la materialidad de las cosas, soy impuro, sucio, porque he vivido. ¿Usted, Kant, vivió alguna vez? Sí, he vivido. Tenga la seguridad de que he vivido. No es tan seguro. Con sus estudiantes, impartiendo sus clases, escribiendo sus libros, leyendo. Sí. Eso también es vivir. No. Si se quiere. En resumidas cuentas, yo no leí mal, ni interpreté equivocadamente sus ideas. Y aún así, usted hace el elogio a la ley por la ley misma. Prohíbe la rebelión, la insurrección, porque todas esas actitudes descalifican la fuente del derecho. Usted condena el asesinato del soberano, aun cuando éste cometa abusos. Usted quiere que uno obedezca a la ley y el derecho, sin interrogarse sobre los medios por los cuales la ley llegó a ser ley. Pretende que hasta un poder que llegó a imponerse en virtud de la ilegalidad sea obedecido como un poder legítimo. Le prohíbe al pueblo todo derecho de rebelión. Elogia la sumisión a un amo. Justifica la deportación de todos aquellos a quienes la ley considera fuera de la ley. Teoriza la inexistencia real de todo individuo que no disponga de existencia jurídica. Apremia al funcionario a obedecer las órdenes que recibe sin examinarlas. Restringe el uso del espíritu crítico al análisis interior o limitado al círculo íntimo de la comunidad ilustrada. Hace del juramento el aguijón de la conciencia y sostiene que hay que honrarlo absolutamente. Dice que, hasta en el caso en el que el gobierno cometa abusos insoportables, ¿por qué no pensar en nuestros judíos? Hay que obedecer la ley. Y también dice, Verdaderamente dije yo todo eso, ¿ah? sí, lo dijo. Sí, sí. Y también dijo que, aún en ese caso, uno debía obedecer, esperando a que el Führer tomara medidas para ir en contra de sus propias decisiones. ¿Se imagina usted al Führer tomando medidas para ir en contra de sus propias decisiones? Usted sueña, Kant, sueña. Y aún en ese caso, en el que el Führer, por efecto de vaya uno a saber qué varita mágica, hubiese puesto fin a su política de exterminio. ¿Qué hacer mientras uno esperaba ese día improbable? ¿Ah? ¿Qué hacer? Me da la impresión de que para usted los principios son más importantes que los hombres. ¿Sabe? Muy cierto. ¿Sabe usted por
¿Por qué todo lo que hice durante estos años de nazismo puede reivindicarse hoy como kantiano sin torcer ni un poco su pensamiento? ¿Ah? Lo sabe. Se lo diré. Porque si bien usted lo invita positivamente a hacer lo peor, tampoco lo prohíbe y nunca previó. Pero nunca, me oye usted bien, nunca da el derecho a decir no. Nunca da usted la oportunidad de oponerse al derecho para no correr el riesgo de descalificar el derecho para siempre. Usted destruye a los hombres con su obstinación por construir su famosa razón práctica. De tanto venerar las ideas, termina por despreciar a las personas. Realmente, me siento víctima de sus ideas. Bueno, ya. No exageremos. ¡No estoy exagerando! Sí, un poco. Usted parece creer que yo me equivoqué en todo con mis ideas y que usted no se equivocó en nada con sus actos y sus gestos. Por un lado, una filosofía exigente y por el otro, una práctica monstruosa. Y mi exigencia sería más culpable que su monstruosidad. Mi crítica de la razón práctica detestable contra sus millones de muertos excusables. ¡Por favor! Respóndame sí o no. En toda su obra, ¿se da el derecho a decir no? ¡No! ¿Lo ve usted? No, esa no es una razón. Por supuesto que lo es. Además, era la guerra. Una guerra lo cambia todo. Sobre este punto, no podrá usted enredar las cosas. Yo siempre sostuve que estaba en contra de la guerra. Nunca la defendí. Dije que debíamos hacer todo lo posible por mantener la paz. Que había que querer la paz. Y que además había que buscar los medios de construir con el derecho una paz perpetua. ¿Qué tiene usted que decir sobre este tema? Sí, lo sé. Y todo eso está muy bien, pero es válido en tiempos de paz. Su deseo es un deseo que se puede cumplir mientras haya paz. La paz es un lujo para la moral y los moralistas que practican el derecho. Pero, ¿qué hacer en tiempos de guerra? ¿Qué hacer cuando la guerra ya está ahí? Uno se opone. Eso es muy sencillo en el papel. Uno escribe libros para decir que no está de acuerdo y que nunca la quiso. Muy bien. Da cursos hasta para expresar su desaprobación. ¡Perfecto! ¡Felicitaciones, profesor! Pero cuando la guerra ya se ha decidido, cuando uno no la ha elegido, no la ha querido, ¿qué hacer? ¿Cómo se las arregla uno? Me gustaría haberlo visto y oído ahí, donde yo estuve. Le diré algo. En tiempos de guerra, si uno se opone a la guerra, inmediatamente está muerto, sin participar siquiera de ella. Que no creía en la vida sobrenatural tras la muerte. Luego prosiguió. Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! ¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Austria! ¡Viva Austria! Nunca les olvidaré. Nunca
Incluso ante la muerte, Eichmann encontró el cliché propio de la oratoria fúnebre. En el patíbulo, su memoria le jugó una última mala pasada. Eichmann se sintió estimulado y olvidó que se trataba de su propio entierro. Fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. La terrible banalidad del mal, la terrible banalidad del mal, la terrible banalidad del mal. Gracias por acompañarnos. Quiero que todo el equipo que tiene que ver con la obra, por favor, nos acompañe acá, todo el equipo de la parte audiovisual, de la parte escenográfica, para compartir con todos nuestros amigos este inicio del camino, este momento en que la obra empieza a existir para todos nosotros. Quisiera que vengan rápidamente para que reciban su aplauso. Vamos corriendo, muchachos, por favor. A los actores, muchas gracias, a Federico, a Duan Chavarría, muchas gracias, a Ramón, a Napoleón, a Gabriel, a Mauricio, a Carlos Darío, a Sebastián, a Daniel, a Fabián, a todos los que hicieron parte de esta producción. Gracias al profesor Michel Hombre, que nos acompaña, merci, profesor. Y a la directora por acompañarnos, gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 8:30 de la mañana para compartir un café también antes de las conferencias. Y ahora, por supuesto, vamos a brindar por los 20 años del Ateneo, por el teatro, por todos nuestros artistas de la ciudad y por la filosofía y el pensamiento. Muchas gracias, feliz noche.